Pues ya como le mencionábamos, por 6 votos contra 5, opinión dividida, la consulta popular fue declarada constitucional. La consulta popular que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde plantea que se puedan enjuiciar a los expresidentes, a 5 expresidentes de México. Sin embargo, cuando avanza la discusión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la pregunta debe ser modificada por 8 votos contra 3. Así que será la consulta, como lo quería el presidente, pero no con la pregunta. La pregunta va a ser modificada. De esto vamos a hablar con Adriana Griffiths, cofundadora de Tojil, Estrategia contra la Impunidad, y el abogado constitucionalista Marcos del Rosario Rodríguez. Gracias a los dos, Adriana y Marcos, por estar con nosotros y bienvenidos. A ver, antes les planteo cuál es la pregunta que ya quedó, creo que ya la conocen, que acaba de ser aprobada por la Suprema Corte. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Adriana, ¿qué te parece la discusión y la pregunta en particular que ha sido planteada? Pues muy buenas tardes. Creo que ante la encrucijada social ante la que se puso la Suprema Corte de Justicia el día de hoy, vimos a una Suprema Corte que se decantó por quedar bien con un cúmulo, bueno, más bien quedar bien con la población mexicana, y pues quedar mal con un cúmulo de personas que íbamos a entender que detrás había mucho que perder, y que pues esto es un precedente muy dañino en el cual pues resulta, como uno de los ministros mencionó, un poco innecesario y absurdo, porque pues el contestar que sí, si hoy se contesta que sí esa pregunta, pues vamos a hacer o implica que se investigue y se lleven a cabo atribuciones que ya constitucionalmente estaban obligadas a autoridades, y si se dijera que no, pues como no es vinculante, pues también no impedirá o tiene como un velo la Procuración de Justicia y la impartición de justicia para continuar las investigaciones en el terreno penal. Entonces, en realidad estamos viendo una serie, pues, la reformulación de una pregunta que al final cualquiera de las respuestas que se dé, es decir, si la población sale a votar y dice sí o no, pues el resultado es el mismo. ¿Coincides, Marcos? ¿Es perjudicial para la procuración, incluso para la imagen de la Suprema Corte? A ver, es un asunto muy polémico desde que se planteó por parte del Ejecutivo, y sí creo que nos dejó un tanto que desear los argumentos de ciertos ministros y ministras respecto al por qué sí era constitucional, ¿no? Es decir, se estuvo enarbolando durante buena parte de la intervención de los ministros y ministras que votaron a favor de la constitucionalidad, que era un derecho humano de participación ciudadana, que es un mecanismo importante, que es un acercamiento de la sociedad, de la ciudadanía a las decisiones judiciales, pero en el fondo, incluso con la modificación de la pregunta, la estructura que dejó la Suprema Corte, sigue existiendo un estado de ¿para qué? No hay una necesidad de poner a consideración de la ciudadanía si las autoridades tienen que actuar o no conforme a las obligaciones que tienen en el marco de sus atribuciones, pero también el artículo primero que establece que las autoridades están obligadas a promover y proteger los derechos humanos. Y me parece que se deja un estado de incertidumbre a futuro sobre si la justicia está condicionada a una legitimación ciudadana, lo cual me parece que puede ser peligroso para el Estado constitucional de derecho. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con otros casos? Muchos ministros se fueron por esa línea también, es decir, ¿qué va a pasar si se acepta la consulta y se plantea así como está? Con otros casos, por ejemplo, tendremos que preguntar cada vez que actúe la justicia en contra de algún delincuente o de algún exfuncionario. Es decir, queda abierta esa puerta. Solamente se puede actuar cuando hay una consulta popular. ¿Queda ese terreno abierto, Adriana? No, vimos con puntualidad a varios de los ministros, incluyendo a la ministra Piña, diciendo que esto sería como un acto, abrir como una puerta de arbitrariedad, porque ¿por qué estarían ciertos sujetos que detentaron un cargo público sujeto al escrutinio público respecto de si se debería de investigar o no actos de corrupción que pudieron haber llevado a cabo, actos delictivos, y a todos los demás ciudadanos se nos aplique de lleno lo que dice la Constitución y lo que dice la ley respecto de que cualquier hecho, el esclarecimiento de los hechos de manera automática tendrían que hacerlo la autoridad de procuración, procuración de justicia. Entonces, ciertamente aquí queda como mal sabor de boca respecto de que habíamos dos tipos de ciudadanos, los que nos van a sujetar a escrutinio público y a los que no, respecto de
de si cometemos un acto ilícito se nos investigue. Sin embargo, creo que más allá de esa preocupación, creo yo que hay como dos argumentos que creo que solventaron, o más bien hicieron que esto fuera posible, lo de la reformulación, y pues principalmente retomar un poco lo que dijo el ministro presidente, diciendo que había como dos tipos de consultas públicas, las vinculantes y las no vinculantes, y otra vez eso lo retoma el ministro Ortiz Mena, hablando de que pues que estaría de acuerdo con el proyecto solamente, o sea, más bien estaría en contra del proyecto y se pronunciaría por la inconstitucionalidad solamente si se fuera vinculante. Aquí lo preocupante es que se hizo una interpretación muy rara respecto de algo que era muy clara en la Constitución, de cuáles eran los procedimientos o los requisitos para que procediera la consulta popular, y aquí se decide que, bueno, que proceda, pero pues la verdad es que no es vinculante. Entonces volvemos al absurdo. Entonces, ¿para qué estamos preguntando algo que constitucionalmente ya es una obligación por parte de las fiscalías esclarecer si se cometió un delito o no? Creo que ahí es donde redunda justo el punto importante. Ahora, esto por las disposiciones legales tendrá que llevarse a cabo, si no estoy mal, porque había también una iniciativa por ahí en la jornada electoral, una vez que el INE retome el caso y procese después del Senado de la República y caiga otra vez la consulta en sus manos, la veremos en la boleta electoral. O sea, sí le veo sentido político, evidentemente, a tener una pregunta de ese tamaño en un proceso electoral. Marcos. Mira, Mario, la Constitución, al igual que refería Adriana, es muy clara en muchos aspectos, incluso de cuándo se debe llevar a cabo o cuándo se tiene que celebrar la consulta pública. La Constitución dice que es el primer domingo de agosto, por lo cual no tendría que haber una coincidencia formalmente hablando con la jornada electoral, lo cual implica entonces, fíjate, un gasto extraordinario, que, incluso aunque se llevara a cabo el día de la jornada electoral, pues se tendría que hacer ahí también todo un mecanismo de promoción de la pregunta, ¿no? A ver, no hay una coincidencia entre la ley reglamentaria con lo que dice la Constitución, pero siguiendo la jerarquía de las normas, tenemos que atender lo que dice la Constitución. Entonces tendría que llevar a cabo en agosto. Fíjate ahí cómo muchas veces, legislativamente hablando, al momento que se implementan las normas, no hay esas adecuaciones y no se consigue lo que dice la Constitución. Entonces ahí tenemos un primer tema, ¿no? No coincide con la jornada, definitivamente. Bueno, eso dice la Constitución, pero por otra parte hay una ley que dice que se tiene que realizar en el proceso electoral federal siguiente. Fíjate, Mario, que yo creo que eso va a ser materia de otra controversia, porque si nos vamos a la aplicación estricta de la norma que tiene que prevalecer, es la Constitución como norma máxima, ¿no? Esta ley reglamentaria, claro, la Ley Federal de Consulta Pública, está de alguna manera reglamentando de forma distinta a lo que dice la Constitución. Entonces me parece que puede ser otra vez sujeto de materia sobre cuál es la fecha que tiene que prevalecer, y ahí la Corte me parece que se tiene que decantar necesariamente por lo que refiere la Carta Magna. O sea, ¿esto todavía no acaba aquí, en tu opinión, Marcos? No, a ver, fíjate, todavía tiene que pasar por el proceso legislativo, se tiene que aprobar por la mayoría simple de ambas cámaras, y luego, si se aprueba por parte del Congreso de la Unión, el INE tiene que organizar y difundir y llevar a cabo en su momento el cómputo, y al igual que un proceso electoral, cada uno de los actos del INE puede ser impugnable. Y ahí quien conocería sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sería otro ente, otro órgano que se involucraría en la resolución ya del devenir, ¿no? De la dinámica ya propia de los preparativos al momento de la celebración de la consulta, y el resultado también puede ser impugnable. Entonces, esto me parece que es apenas el inicio de todo un tema relativo a la consulta. ¿Gana el presidente López Obrador esta vertiente política, esta presión, enviar a la Suprema Corte este documento y tal y como quedó? Adriana, en tu opinión. Yo creo que aquí las interpretaciones políticas pueden ser muchas, pero creo que una que se ha hablado mucho, he escuchado mucho y que tiene una lógica es
hubiera sido a lo mejor peor el costo político para la Suprema Corte decir que ellos hubieran dicho que era inconstitucional y por ende ahora el presidente del Ejecutivo Federal hubiera tenido esta excusa diciendo pues no fui yo el que no le abrí ninguna investigación a los expresidentes de México, sino que fue culpa de justamente de la Suprema Corte de Justicia que no nos dejó, aunque sabemos que en el fondo legalmente no tenía ni pies ni cabeza ni eso porque hoy en día pueden investigar, pero yo creo que el presidente de una manera él pensó que se iba a lavar las manos, pensó que pues con esto iba a poder dejar pasar la responsabilidad. Sin embargo, hoy en día con la respuesta que da la Suprema Corte, creo que la Suprema Corte, como te digo, le está apostando a quedar bien con la ciudadanía, que dijo, bueno, pues de esta manera sigo con esta consulta por un poco con índole caprichosa, pero sigo adelante y pues le doy ahora la responsabilidad al Ejecutivo Federal, porque bien también lo mencionó el ministro Ortiz Mena. Aquí quiere decir que el Ejecutivo de su dinero, de su gasto dentro de su gabinete va a tener que abrir un área que se va a dedicar, o sea, en caso de que la consulta resultara positiva, él tendría que abrir un área específica de su gabinete y encomendarles justamente esta nueva misión de esclarecimiento de hechos, alejada completamente de la investigación penal. Sí. Ahora, Marcos, yo tengo muchas confusiones, obviamente, creo que estamos empezando en esto. Yo no sé quién determina o no que es vinculante una consulta popular. Yo pensaba que estaba dentro de la ley si un cierto número de votantes llegan y se manifiestan en la consulta popular, participan en ella, entonces por lo tanto es vinculante. Pero ahora parece que cambia un poco el concepto o ¿quién lo determina? A ver, fíjate Mario, el artículo 35 es claro, hay una manifestación expresa que la participación cuando llega al 40% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal, el resultado de la consulta es vinculante para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, ya sea federal o local, y para las autoridades competentes. ¿Te fijas? A ver, es expreso. ¿Qué significa eso? Que las autoridades que tengan o que estén involucrados en la materia de la consulta tendrán que actuar, ya sea si el resultado es favorable o no, pero si se alcanza ese 40% es vinculante. Yo no, de las cosas que también fueron un tanto controvertidas en la discusión de la sesión del día de hoy, es haberse metido a los alcances del vocablo vinculante o no. A ver, y hace rato lo refería Adriana, si no es vinculante, si llegamos a la conclusión que no es vinculante, entonces ¿para qué hacemos este ejercicio? O sea, no tiene caso llevar a cabo todo un gasto público, montar toda una infraestructura, incluso someter a la ciudadanía, a la consideración de la ciudadanía esta pregunta, sin no haber ningún efecto. Y es más, yo sigo considerando, incluso como se planteó la pregunta, que no es necesario llevar a cabo una consulta porque si existen los elementos necesarios para imputar una responsabilidad, para fincar una responsabilidad, no tenemos que pasar por un ejercicio de legitimación, más allá que sea popular o no sea popular. La cuestión es clara, es vinculante. Lo que arroje la consulta es vinculante si se tiene ese porcentaje del 40% para las autoridades competentes. Entonces, yo quiero ver ahí en ese sentido cómo se justifica si se alcanza ese porcentaje. Por supuesto. Pues a los dos, Marcos y Adriana, gracias por estar con nosotros. Nos abrieron un poco más las luces de este debate que, como bien dicen, todavía no termina. Gracias a los dos por estar aquí en Perspectivas desde México.